Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos, pero con el capítulo número 26 de esta teoría de estoy en el mundo del avatar y mi poder es el fuego. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que eso es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no se enrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 26. Sentado sobre una gran roca desde la que apenas se podía ver la capital de la Nación del Fuego a través del borde del volcán, que llevaba mucho tiempo inactivo, suspiré suavemente. Era una vista magnífica. La ciudad era preciosa de noche y, dependiendo de la época del año, el bosque incluso se iluminaba con las luciérnagas recién nacidas. Si uno miraba con atención, incluso podía ver las vetas incandescentes de roca fundida de un volcán menos activo en la distancia. Solo había una cosa que me preocupaba, disfrutando de las vistas otra vez. Sam se sentó con un gesto de alivio y sonrió. No te culpo. Es realmente magnífico estar aquí. Esto no era lo que recordaba. Más concretamente, no era una que tuviera antes de despertar aquí. En este mundo lo último que recuerdo es haber cruzado el portal con el brazo sobre el hombro de Azula y estar aquí. ¿Sigues enfadado conmigo? Me recosté y miré al cielo nocturno. En realidad, no importaba. El recuerdo se reproduciría tal como lo recordaba, independientemente de lo que hubiera hecho o dicho, aunque, para empezar, no recuerdo haber dicho nada. Lo tomaré como un sí, dijo, rascándose la cabeza. Lo siento, claro que te enfadarías. Llevamos siendo solo nosotros dos desde hace muchísimo tiempo, a partir de mañana, solo estarás tú. Sintiendo una punzada en el pecho, apreté el puño con fuerza. Este fue el último recuerdo que tuve de Sam antes de que se fuera al ejército. Después de esta noche, se incorporaría al entrenamiento básico durante unas semanas antes de ser enviado a la 41a División. Pero tengo fe en que podrás manejar las cosas por tu cuenta. Después de todo, eres mi hermano, dijo riendo, y me pasó un brazo por el hombro. Vas a lograr grandes cosas, On, lo sé, así que sal ahí fuera sabiendo que tienes un hermano que cree en ti. Apartando su brazo de mis hombros, negué con la cabeza. Si pudieras verme ahora, dudo que pensaras lo mismo. Ni siquiera estoy seguro de si sigo siendo tu hermano. Mi fe no se tambalea tan fácilmente, On. Aunque no has elegido el camino que yo esperaba y ya no eres la misma, sigo creyendo en ti con todo mi ser. Parpadeando, levanté la vista. Acabas de... Sonriendo, Sam asintió. Yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona esto. ¿Morí o estoy muriendo? Es todo tan borroso y confuso. Un momento estás en el campo y al siguiente, puff. Debes estar muy cerca de morir tú también. Genial, me persigue el fantasma de mi hermano. Como si las cosas no pudieran ponerse más raras. Supongo que esta es mi vida ahora. Ja, me llamaste hermano. Supongo que aún hay esperanza para ti, se rió entre dientes. Aunque no creo que esto sea algo permanente. Me pidieron que les transmitiera un mensaje, y ver cómo están, así que tú y la princesa del fuego, ¿eh? No podría estar más orgulloso. Me pasé la mano por la cara. ¿Te das cuenta de que estoy trabajando activamente contra la Nación del Fuego, y que soy la principal responsable de haber liberado a todos esos espíritus dentro de Ko? Los liberaste de su prisión, replicó. Puede que las cosas no hayan salido como esperabas, pero, si tuvieras la oportunidad, ¿cambiarías algo? Recordando a Uni, suspiré. No merecía lo que le pasó, pero, si no hubiera ayudado a matar a Ko, seguiría atrapada dentro de él junto con todos los demás a quienes les robó. Veo que ya tienes tu respuesta, comentó Sam. Escucha, antes de desaparecer, el mensaje que debo darte es, en tiempos de violencia estancada, se necesita un agente de cambio que ayude a romper este ciclo interminable. Bueno, eso fue exasperantemente inútil. ¿Por qué los espíritus siempre tienen que dar respuestas a medias y hablar en acertijos? Al levantarse, dejó escapar un breve bostezo mientras se estiraba. Bueno, eso es todo por mi parte. ¿Te vas? Pregunté, poniéndome de pie para seguirlo. Así sin más. Aunque me gustaría quedarme, mi tiempo ya pasó. Todo esto, verte una última vez, es más de lo que jamás podría pedir. Sam sonrió levemente. Hay una última cosa. En un instante, me presionó la frente con un pulgar y el corazón con el otro. El verdadero yo puede comprender que no es una sola cosa, sino muchas cosas más pequeñas que crean un todo sin perder de vista, doblándome de dolor mientras un calor intenso recorría mi cuerpo, solté un jadeo ahogado. Hacía calor, demasiado calor. Necesitaba refrescarme, pero ¿cómo? Dejen de luchar.
Dejen que fluya. Incendio, me incorporé de golpe, me llevé una mano al corazón y respiré varias veces superficialmente, mientras el vapor salía de mi cuerpo. Haciendo una mueca de dolor mientras mi pecho palpitaba, miré una pequeña cicatriz con la huella de una mano descolorida a su alrededor. Yo estaba de vuelta en Agnakela. Y, por lo que parece, me habían llevado a una de las cabañas de curación. Respirando un poco más despacio, me pasé la mano por el pelo. La mayor parte de la habitación se había derretido, dejando el suelo cubierto de agua, aunque las paredes y el techo parecían resistir, si bien goteaban bastante. Estaba sentado en un charco de agua que crecía lentamente y estaba desnudo. ¿Por qué estaba desnudo? Sí, ya veo. Son daños considerables. Debe haber sido un buen susto para ti. Hubiera preferido que simplemente enviaras a una de las chicas más jóvenes a buscarme, pero entiendo por qué sentiste la necesidad de hacerlo tú mismo. Esperemos que, al ver cómo Yagoda y otra mujer se detenían en la entrada de la habitación, bajé rápidamente las manos, intentando salvar lo que quedaba de mi dignidad. Yagoda, alzando una ceja, se giró lentamente hacia el otro sanador. Sonny, ¿por qué no vas a buscar algo de ropa? Yo me encargo de esto. Asintiendo con la cabeza, emprendió la retirada. Avanzando a grandes zancadas, Yagoda soltó una risita cuando me hundí un poco más en el agua. Por favor, no es nada que no haya visto 1000 veces antes. Mientras estuviera despierto, no. De alguna manera, sentí que era una distinción importante que hacer. Supongo, murmuró Yagoda. Avanzando hacia el interior de la habitación, me lanzó una mirada significativa mientras más agua goteaba del techo. Dicho esto, le agradecería que evitara derretir esta cabaña. Como para recalcar su argumento, un trozo del techo se desprendió y cayó de golpe en el charco que iba creciendo. El interior de la cabaña estaba mucho más cálido de lo habitual, con vapor que burbujeaba del agua. Se parecía más a una sauna que a un iglú. Bien, al exhalar lentamente, absorbí el calor circundante, lo que provocó un rápido descenso de la temperatura y la sustitución del vapor por escarcha. Incluso la piscina comenzó a congelarse. Fue mucho más rápido de lo que pretendía y, por lo que parece, no era en absoluto lo que Yagoda esperaba. Al salir del agua, mantuve las manos firmemente por debajo de la cintura. Entonces, ¿me podrías decir qué está pasando? Esperaba que pudieras contármelo, dijo Yagoda, adentrándose más en la habitación. Cuando te trajeron aquí, estabas gravemente herido. Tardamos días en asegurarnos de que no sucumbirías. Esto es inaudito. Deteniéndose detrás de mí, tomó un pequeño chorro de agua con la mano y lo presionó contra mi herida. Haciendo una mueca por la repentina sorpresa, dejé escapar un breve suspiro. Ahí se esfumaron mis esperanzas de que esa visión fuera solo un sueño febril. Realmente me había reencontrado con Sam, o me había topado con algo capaz de imitarlo, lo cual no auguraba nada bueno, aunque sí tenía una idea sobre la entidad que se escondía tras el mensaje. No había muchas cosas que pudieran tener la fuerza o la capacidad de hacer algo así. El tiempo es una ilusión, y la muerte también espera. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Han pasado unos días, casi una semana, respondió Yagoda. El hecho de que puedas moverte tanto después de despertar es un pequeño milagro. De todos, eras tú quien estaba en peor estado. Fue reconfortante saberlo. Al menos eso significa que los demás salieron ilesos. Tus amigos se han acostumbrado a visitarte. La verdad es que a algunos les cuesta irse, dijo Yagoda, dejando la frase inconclusa. Sobre todo a la que pone nerviosos a mis sanadores. Me costó mucho convencerla de que se fuera esta mañana. Sí, tenía la sensación de que sabía cuál era. ¿Dónde? Hola, tarareó Tile, sosteniendo un fajo de ropa en sus brazos mientras entraba. Espero que no te importe que te ayude. Es que vi a esa otra sanadora y griega. Tile se detuvo a unos pocos metros delante de mí y se quedó paralizada. Buenos días, creo. Y acto seguido me arrojó la ropa a la cara antes de darse la vuelta. Estás desnudo. Bueno, al menos Tile parecía estar bien de salud. Esperemos que los demás también estuvieran bien. Incendio, tras soltar un grito ahogado al sentir una oleada de fuego azul abalanzándose sobre él, Aang levantó el brazo, desviando un chorro de agua frente a él para absorber el impacto, liberando una ráfaga de vapor. Usándolo como cobertura, echó a correr, manipulando el agua a su paso, antes de descargarla en el mismo lugar donde Azula había estado hacía un instante, solo para acabar golpeando únicamente el aire. Girando sobre sí mismo mientras una pared de calor se precipitaba hacia él, metió las manos en el fuego, antes de permitir que éste se extendiera a su alrededor sin causarle daño. Solo control del agua.
Aang miró a Pacu y sonrió tímidamente. Lo siento. Suspirando, simplemente negó con la cabeza. Que no vuelva a suceder. Seguro. Agachándose para esquivar otro chorro de llamas azules, el rostro de Aang se contrajo en una expresión de concentración mientras tiraba del agua circundante, creando una pared entre él y Azula. Entrenar con ella era diferente a entrenar con Katara o incluso con On, y no se trataba solo de la diferencia de habilidad. Ella siempre se centraba más en cómo usar una técnica determinada primero y en la pelea después. On, por otro lado, se aseguró de mantener el combate a su nivel, aumentando la dificultad solo cuando demostraba que podía con más. Solo se percató de ello cuando empezó a practicar con Azula. No se contuvo en absoluto. Podía ver con claridad en qué punto se encontraba frente a un maestro del fuego control y aún le quedaba mucho camino por recorrer. Probablemente eso debería haberle preocupado un poco más, ya que solo tenía hasta el final del verano para dominar todos los elementos, pero al menos le daba un objetivo por el que esforzarse. Aang, con los brazos cubiertos de agua, lanzó un chorro de fuego que atravesó el muro improvisado frente a él. Con un pequeño empujón, lo desvió hacia adelante, antes de dirigir un brazo hacia donde ella se encontraba. Sin mostrarse lo más mínimamente molesta, Azula se deslizó bajo el látigo, antes de alzar un par de dedos y cortarlo sin esfuerzo. Corriendo hacia adelante, se abrió paso a través del tentáculo acuoso, acabando rápidamente con él, antes de agacharse para esquivar el segundo látigo que él le lanzó. Al intentar manipular más el agua para defenderse, Aang se quedó paralizado cuando una bola de fuego apareció frente a él. Alzar la vista hacia Azula le devolvió la mirada con una expresión casi aterradoramente intensa en el rostro antes de cerrar el puño con fuerza, apagando así el fuego. Creo que hemos terminado aquí. Sí, murmuró Aang en voz baja. Eso fue increíble. Tienes que enseñarme cómo lo hiciste. Quizás en otra ocasión, respondió Azula, mirando a lo lejos. Tengo que ir a otro sitio. Siguiendo su mirada, asintió. Claro. Quería volver a ver a On. Él también iría, pero, al ver que el maestro Pacu se acercaba con Katara, Aang hizo todo lo posible por no moverse inquieto. Sí. Probablemente iba a recibir otra reprimenda. Si no es demasiado urgente, tal vez podrías dedicar un poco de tiempo a entrenar con Katara mientras yo repaso los errores de Aang. Azula suspiró. Por supuesto. Excelente, dijo Pacu con una sonrisa burlona, indicándole a Aang que lo siguiera. Incendio, al detenerme al pie de una escalera que conducía al campo de entrenamiento de los maestros agua, levanté la vista justo cuando una ola de fuego y vapor inundó el borde antes de dispersarse unos segundos después. Volvió a mirar la ciudad y luego a Tile, quien sonrió nerviosamente, aunque era comprensible, no había pasado mucho tiempo desde que desperté después de pasar varios días inconsciente y ya estaba de pie. Todavía no es tarde para volver a las cabañas de curación. Iré a buscar a los demás y podremos caminar todos juntos. Ella estaba preocupada. Di un paso adelante y le di una palmadita en el hombro. Estoy bien, de verdad. De lo que deberías preocuparte es de lo que hará Mai cuando se entere de lo que pasó. Ella sonrió. Sí, puede que intente matarte de verdad, igual que aquella vez que le robé el maquillaje. No creo haber oído hablar nunca de eso. Eso es porque fue antes de que te conociéramos, rió Tile, antes de quedarse callada. Parece que cada vez que nos metemos en algo así, siempre acabas lastimada, y la cosa va a peor. ¿Y si no lo logras la próxima vez? No creo que pueda decir adiós, no otra vez. Al detenerme cerca de la cima mientras una brisa fría soplaba, suspiré. Haré todo lo posible para que eso nunca suceda. Por imposible que parezca. Pero no estoy sola, cuento contigo, Mai y Azula, que me cuidan, junto con Aang y Katara, incluso Sokka. Tras reírse de la última frase, Tile sonrió. Sí, supongo que sí. Tomándome del brazo, me ayudó a subir el resto de las escaleras. Vamos. Todos se alegrarán de verte, sobre todo Azula. No estaba muy seguro de lo último, ya que terminé desmayándome después de besarla. Aunque podría haber sido peor. Al verla en medio de un combate con Katara, miré un poco más arriba y encontré a Aang mirando a lo lejos con Pacu a su lado, antes de mirarnos. Mientras corría a toda velocidad por el campo, entre olas de fuego y agua que chocaban, Aang apareció frente a nosotros un instante después. On. Murmuró Aang, abrazándome. ¿Yo? Pregunté, examinándome. Juraría que todavía estaba dormida. ¿Estás segura de que no es un sueño? Resoplando, retrocedió con una amplia sonrisa en el rostro. Sí, ¿cómo te las arreglas para moverte? Te vi hace unas horas y estabas en muy mal estado.
Para ser sincera, yo también me lo pregunté. ¿Agua buena? Todavía sentía el pecho un poco sensible, pero no era ni de lejos tan intenso como cuando estaba en el mundo espiritual. Ja, sí, el mejor. ¿Estás despierto? Al ver a Katara acercándose con Azula siguiéndola, sonreí. ¿Decepcionada? Ojalá no hubiera sido antes, dijo Katara, dándome un rápido abrazo. Me alegro de que estés bien. Me alegra verte, Katara, tarareé, antes de alzar la vista hacia la princesa de la Nación del Fuego. Azula, deteniéndose a poca distancia, se cruzó de brazos. ¿Así que por fin te acordaste de mí? Oh, oye, Aang. Creo que oigo al maestro Pacu llamando, dijo Katara. ¿Por qué no vienes tú también, dile? Podemos encontrarnos todos en la cabaña después del entrenamiento. Tras arrastrar prácticamente a los dos consigo, me quedé a solas con Azula, que me observaba expectante. De alguna manera, todo esto me pareció más fácil cuando me estaba desangrando. Lo siento. Con un suspiro, descruzó los brazos. No has hecho nada malo por lo que debas disculparte. Acercándose un poco más, entrecerró los ojos. Dime, ¿corres algún peligro de desmayarte repentinamente o necesitas asistencia médica? Que yo sepa, no, respondí. Pagoda no encontró ningún problema. Bueno, aparte de algunos daños residuales por haber sido empalado por un espíritu, pero eso desaparecería con el tiempo, probablemente. Bien, dijo Azula. Entonces no tendrás problemas para seguirme. He tenido tiempo de sobra para pensar en nuestra interacción y me ha parecido deficiente, así que tendremos que practicar. Parpadeando, incliné la cabeza hacia un lado. ¿Estás diciendo, MPH? Azula apretó sus labios contra los míos, su mirada se suavizó antes de apartarse. Mejor, sonrió con picardía. Pero no del todo perfecto. Tendremos que trabajar en eso. No sonaba tan mal. La última vez que nos besamos, estuve a punto de desmayarme y, antes de eso, un espíritu nos había atormentado obligándonos a revivir lo que supongo que eran nuestros peores recuerdos. Probablemente era algo de lo que tendríamos que hablar en algún momento, pero por ahora, apartándole un mechón de pelo de la cara y colocándolo detrás de la oreja, me incliné hacia adelante. Podría esperar. Incendio, sentado sobre una gran roca a las afueras de Agnakela, Jun apoyó la cabeza en la mano, con la mirada perdida en la distancia, antes de incorporarse repentinamente. Vaya, por fin despierta, veo. Qué interesante, dirigiendo su mirada hacia una isla tropical a lo lejos, tarareó suavemente. ¿Y ahora te vas? Me pregunto qué habrás hecho, seguro que lo averiguaré con el tiempo, al ver cómo la tortuga león se convertía en poco más que un punto diminuto en el horizonte, Jun esbozó una sonrisa burlona. Finalmente. Aunque no había mostrado ninguna hostilidad, seguía desconfiando de la criatura. Al fin y al cabo, era lo único, aparte del avatar, que podía desbaratar por completo sus planes. Aquí no lo detendrían. Levantándose con un suspiro, dirigió su mirada hacia la tribu Agua del Norte por última vez. Nunca la había visto en persona, pero su antiguo maestro de control del agua le había contado historias sobre su belleza. Fue una verdadera lástima que no pudiera quedarse más tiempo, pero incluso si lo hubiera hecho, no habría podido verlo con sus propios ojos. Simplemente no había suficiente tierra. Deslizándose a través del suelo, apareció de repente en un bosque a las afueras de un pequeño pueblo, con una estatua de madera que se alzaba imponente a su cabecera. La última vez que había estado aquí, se llamaba Yokoya, pero ahora tenía otro nombre. Isla Kyoshi. Al alzar la vista hacia la estatua, la sonrisa burlona de Jun se transformó en una sonrisa. Ha pasado tiempo, ¿verdad? No te preocupes, no pienso hacerle nada a tu casa. Estoy aquí por otro motivo. Mientras subía una colina con vistas al pueblo, se dio la vuelta y vio la estatua de Kyoshi que parecía mirarlo fijamente. Entre risitas, volvió a dirigir su atención hacia la colina y, más concretamente, hacia una lápida desgastada, antes de apartar la tierra y revelar un viejo esqueleto que, teniendo en cuenta las circunstancias, se encontraba en bastante buen estado. Kyoshi sí que tenía sentido del humor, vigilando su cuerpo después de todo este tiempo. Metió la mano en su túnica, sacó una pequeña botella roja, la vació sobre su cráneo y observó con gran interés cómo se absorbía. Fue curioso cómo se dieron las cosas. Había estado siguiendo al avatar y a su grupo con un plan en mente, solo para que algo aún mejor cayera de repente en sus manos. Ni siquiera estaba seguro de si la princesa de la tribu del agua comprendía la gravedad de lo que había hecho cuando le dio un poco de su sangre como pago por llevarla al mundo de los espíritus y traerla de vuelta. Por sus venas fluía parte de la esencia del espíritu lunar, que le daba vida, y ahora haría lo mismo por él.
Fin del capítulo.